desde el nido de las águilas Bealotejá para explicar la estructura de las letras a través de esta parasha. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Aarón beamareta el Lai Bejalotejá et Hanerot el Mul Bnei Jamenorá Yairu Nishebat Hanerot. Eso dice en la primera parte. Y el Eterno habló a Moshe para decir: habla a Aarón y dile, cuando eleves las velas, las 7 velas alumbrarán al frente de la menorá. Y en el número 3, Vayash Ken Harón el Mul Nei Jamenorá Ela Geela Naratía que Asher Tziba Adonai et Moshe. Y eso dice que así lo hizo Aarón y elevó las lámparas al frente de la menorá como el Eterno había ordenado a Moshe. Y el siguiente, el 4, vamos a leer solo una porción donde dice: y esta es la hechura de la menorá de oro labrado a martillo, desde su base hasta sus flores. En el 4, Besá Moshe Hanorá Migdash Sahab. Y aquí es donde nos detenemos. En la palabra Hanorá Miksha Sahab. De oro a golpe de martillo. Miksha Shahab. Y en Miksha hay un secreto que es un acróstico, es un notaricón, que es Makom Kadosh Shem Hanorá. Es decir, que desde la base del candelabro, todo está hecho de lo mismo. ¿De qué? De oro. Desde la base del candelabro, desde la tab hasta las flores, hasta la parte más alta de las flores, de las 22 flores que están distribuidas en los quelís del candelabro, o las 22 flores de almendro del candelabro. Es así como podemos entender que todo eso está hecho a base de oro, y el oro arquetípicamente representa el deseo. Aún así, vamos a explicar cómo esto es un algoritmo que está expresado en un pensamiento en el que Hakadosh Baruj Hu crea un toroide a través de un rayo de luz que atraviesa los mundos, Makif de Makif. Y entonces continuamos explicando que hay un secreto muy importante que entender, a diferencia de lo que dice, lo que podemos entender en la explicación y en la traducción de la Torá. En la misma Torá podríamos encontrarlo, pero hasta que no encontramos las explicaciones que vamos a ir explicando, conectando al Zohar con la Torá, y verán cómo al final vamos a dejar en el mismo preámbulo el sustento técnico para explicar cómo es el encendido de las lámparas que Moshe le indica a Aarón. Y para eso vamos a leer una porción del Zohar, cuando dice así: cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas deberán dar luz hacia el cuerpo del candelabro. Eso es en Bejalotejá, en el numeral 20. Y entonces vamos a leerlo en su forma como está escrito en arameo. Dice: Bejalotejá et Hanerot el Mul Jamenorá Yairu Shibeat Hanerot. Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán dar luz hacia el cuerpo del candelabro. Pero anterior, en el texto explica, dice: ellos caminaron todo ese día. Cuando llegó la noche, subieron a un lugar y encontraron una cueva. Rabí Eleazar dijo: que uno entre en la cueva, porque tal vez encuentre allí un lugar que es más apropiado.
Rabí Yossi entró y vio otra cueva dentro de esta y la luz de una vela brillando, y en ella oyó una voz que decía: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán dar luz hacia el cuerpo del candelabro. El numeral continúa, vamos a delimitarlo ahí. Esto se puede traducir muy bien que para poder seguir las instrucciones de Moshe a Aarón, en esta ocasión se tiene que distribuir de forma algorítmica las 22 flores, los 22 flores de almendro en el candelabro. Y para esto se tiene que seguir la instrucción que quiere decir: dirige de forma oblicua las 6 llamas laterales a la llama central. Pero para esto tenemos que explicar la estructura del candelabro. Es decir, cómo está compuesto el candelabro, porque eso es lo que le va a dar sentido a toda esta explicación. Y para eso vamos a decir que está hecho de 22 flores que están distribuidas de 3 en 3 en los brazos, así como está graficado aquí, de 3 en 3, de 3 en 3. Y en el centro están posicionadas las letras Kuf, Resh, Shin, Tav, que en la distribución del alefato representan la luz superior. De tal forma que cuando seguimos las instrucciones de Moshe a Aarón de dirigir de forma oblicua a la llama central, lo que hacemos es obtener un algoritmo que es el 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1. Y esto es un secreto, es uno de los secretos que están ocultos en una de las 70 permutaciones de Bereshit, y que me permití poner en este momento. Ahora mismo lo voy a borrar para que veamos el sentido de algo infinito que de manera perpendicular, vamos a ponerlo así, perdón, de manera oblicua se cruza con la llama central. Y la llama central la voy a poner de rojo para distinguirla. Y la llama central o columna central es un triángulo. Un triángulo significa Amud, y Amud es igual a 120. Entonces, si un punto se abre 120 grados, lo que crea es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Aquí hay 120 grados y al interior hay 60. De tal forma que si tenemos dos triángulos, tenemos 180 más 180, tenemos 360. Y eso es una columna de luz. Vamos a llamar nosotros una columna de fuego, una Amud Esh. Y en la misma palabra Esh hay un secreto, porque Esh tiene dos valores. Esh, uno es 301 y es igual a 4, igual a 22. Y el otro es 326. 326. Y 326 es otra explicación de cómo existen tres fuerzas, ¿no? Que son del 3 veces 26, pero al explicar entonces que la columna de fuego es un triángulo, es este triángulo, podemos entender cómo es que las llamas laterales del candelabro quedan dirigidas de forma oblicua a la llama central, porque si fueran perpendiculares, entrarían de forma perpendicular haciendo 90 grados en el triángulo y saldrían por el vértice. Y no se podría crear ese movimiento de colores multidimensional con que se enciende el candelabro. Cuando la Aleph se divide 7 veces, como explica Bereshit, que es uno de los secretos que incluye la implicación que se obtiene a través de seguir esa instrucción. Y es como vamos nosotros a explicar en este momento ese secreto que está oculto en un concepto que quiere decir rejoká, que es lejano. Y cuando traemos ese punto que está fuera de la menorá, lo traemos hacia el interior y lo ponemos dentro del cuerpo de la menorá, como está indicado en la Torá, en esa porción. Ese punto quiere decir que vamos a dirigir entonces nosotros de forma oblicua las 6 llamas laterales a la columna central. Y la columna central, cuando ponemos
de forma triangular, ¿no? Siguiendo el entrelazamiento en diferentes puntos en un ciclo. Ponemos 7, 4, 1, que es Zain, Dalet, Aleph. Tenemos 12, aquí tenemos Bet, Hei, Het, tenemos 15, 6. Aquí tenemos Gimel, Bab, Tet, es 18. Y tenemos 3, 6, 9. Y de este lado tenemos la luz circundante. De este lado las unidades luz directa. Y aquí tenemos luz circundante, que es Yud, Mem, Ain, que es 120, que es igual a 3. Aquí es Haf, Nun, Fei, que es igual a 6, ¿no? 150. Aquí es Lamed, Samek, Sadi, que es igual a 180, igual a 9. Aquí falta ponerle el Tet. Igual a Tet. Teres, 6, 9. Entonces tenemos que entender que los mismos pilares están compuestos de luz directa y de luz circundante. Un pilar representa el Rahamim y otro representa el Din. Y esa visión está conectada a un concepto que tiene que ver con Jacob. Y hay que tenerlo muy presente porque Jacob es el águila que está conectada dentro del árbol y que conecta todas las 6 sefirot que crean el árbol. Y entonces Jacob es el águila que lo comprende todo, tanto Din como Rahamim, es decir, él es las 6 conexiones del árbol. Y eso es Tiferet, y en Tiferet está el sol, que es Jacob. Toda esa explicación hoy la vamos a entender de forma algorítmica, cómo está representada en un árbol que es un candelabro y que representa un árbol circular, que está hecho a base de triángulos, y que nosotros ahora entendiendo esta Kavaná, esta tecnología, como una intención de comprender algo más allá del corazón, vamos a darle un uso incluso meditativo, porque cuando nosotros alineamos las llamas laterales a la columna central, lo que hacemos es encender el carro y darnos cuenta que todo está hecho de lo mismo, que el candelabro está completamente hecho de letras desde su base, que es la tab, porque lo que hicimos es como si fuera un método de seruf. Sacamos la tab del sistema y dejamos ya sea una columna de 7 por 3 o una columna de 3 por 7, donde podemos obtener diferentes valores permutando y haciendo movimientos dentro del ámbito meditativo que nos van a poder explicar cómo la luz viaja a través de triángulos en forma de una carroza, porque cuando sumamos 1000 Kuf Resh Shin Tav, que es una palabra que alude a la contracción de Krashat, Kuf Resh Shin Tav, Krashat, y entonces tenemos que Krashat es igual a 1000, y la palabra Karón, que es Kuf Resh Nun final, es igual a 1000, y eso alude a la palabra Kar, que es igual a 221 o carro, y también a la palabra Rajá, que quiere decir rasgar. Y entonces nosotros entendemos que en Bereshit, cuando dice Bereshit bara, dice que creó un velo, porque Shit, así como significa 6, también significa velo, un velo de 6. ¿Y cuál es el velo de 6? Es el velo de 6 letras que ocurre cuando Bereshit se permuta a un concepto que ahora es Shevarit. Y Shevarit Aleph lo escribí en esta porción. Shevarit Aleph quiere decir que vamos a dividir 7 veces Aleph. Y empezamos. Shevarit Aleph. Aleph entre Bet, Hei. Hei entre Bet, Zain. Zain entre Bet, Het. Het entre Bet, Dalet. Dalet entre Bet, Bet. Bet entre Bet, Aleph. Aleph entre Bet, Hei. Y eso crea una secuencia algorítmica que es igual a LED, igual a 32, a partir de 6 letras. 6 letras que no se repiten, que tienen una base intermedia de 5 letras que cuando se juntan de manera algorítmica, siguiendo la secuencia de dividir 7 veces Aleph, Zain, Het, Dalet, Bet, Aleph, Hei, son 5 letras que suman 22. Y eso con una técnica de conteo que se llama Gematriot, en la cual nosotros podemos sumarle el número de las letras al valor total, se llama Inhaotiot, y entonces decimos 22
más 5, 27. Y eso es un algoritmo muy interesante que tiene que ver con la estructura de la luz, porque la menorá tiene 27 conexiones. Y esas conexiones están insertas de forma algorítmica y fractal en la composición de cada una de las luces con que se puede encender el candelabro y que están contenidas en la luz directa. Podríamos reemplazar todo el candelabro y poner solo luz directa, que equivale a las unidades, pero basta con que nosotros quitemos los ceros y nos damos cuenta que el comportamiento de la luz circundante es el comportamiento del din, y el rajamim son las letras, la luz directa, es decir, eso que recibimos de forma directa, esa misericordia que a veces no entendemos, y que cuando estamos recibiendo bondad ignoramos al prójimo. Entonces no estamos experimentando la luz directa, y eso próximamente nos va a traer el din, es decir, la otra parte de la energía astral. Y para eso debemos entender que la conformación de esta línea, que ocurre de dividir 7 veces Aleph, como lo dice Bereshit, crea entonces dos triángulos. Uno es el triángulo 7, 4, 1, que es Yud Bet. El otro es el triángulo 5, 8, 2, que es Yud Hei. Y eso suman con Tet 36, y eso es igual a Elech, que es igual a espíritu, 36. Y 36 ya nos puede conectar entonces con un concepto astronómico que tiene que ver con que 36 es el punto medio de uno de los grados de 72, con que el ciclo de precesión de los equinoccios de 25.920 años crea cuando se divide entre 360, es decir, 25.920 entre 360 nos va a dar un resultado de 72, y el punto medio de 72, es decir, en ese ciclo tiene din y tiene rajamim. Ese punto medio de 72 es el punto medio donde Jacob se halla, y es donde está el águila, que está en la línea media, que lo comprende todo, el din y el rajamim. Y ese 36 entonces es el que de alguna forma aterriza de forma oblicua a la llama central. Es el momento en que se hacen los 6 rayos, cuando por aquí atraviesa, cuando el triángulo tiene 60 grados internos, por aquí salen 6, ¿verdad? Por aquí salen 6. Y entonces, esta explicación, que es la forma de conectar esos conceptos, que nos explica cómo la manifestación de la luz ocurre a través de los patriarcas, y los patriarcas son cada uno de los planetas que conforman cada una de las 6 letras que se crean después de decir que creó 6, creó Shevarit, y después divides dices Bereshit, Barashit creó 6, y también creó un velo de 6, y si dices Shevarit Aleph, quiere decir que ese velo se puede dividir en 6, y cuando divides la Aleph en 6, obtenemos el velo. Y lo más impensable, de verdad que es algo maravilloso, es comprender que cuando multiplicamos esto por su valor en una matrix que es creada a partir de esta misma columna, que es igual a Lamed Bet, se crea una escalera. Y vamos a dejar un preámbulo para esta explicación. Pero entonces, cuando multiplicamos por la frecuencia en un arreglo de 49 notas de 7 por 7, cuya frecuencia, después de multiplicar cada una de las letras por su frecuencia, es igual al nombre de cada uno de los patriarcas y los profetas y los ángeles, que son parte de la explicación, que sustentan una cadena de 48 profetas y 7 matriarcas. Y entonces vamos a explicar cómo esta cadena nos permite comprender esos resultados cuando multiplicamos 5 por 26, nos da un concepto que es igual a Sinai. 7 por 26 nos da un concepto que se llama Jacob. 8 por 26 nos da Isaac. 2 por 26, 4 por 26 nos da David. 8 por 26, 2 por 26 nos da Eliyahu. Y 1 por 26 nos da Matat. Es decir, Yud Kevat Kemas Aleph. Y esto nos da Hei, ¿verdad? Y esto es igual a 32, y esto se repite. Pero en realidad,
cuando veamos el arreglo en la pizarra posterior, porque esto es mucho, esto es como decirles, por ahora créanme, pero verán que cuando vean el arreglo que se crea después de seguir la instrucción que dice Shevarit Aleph, vamos a descubrir uno de los secretos muy importantes de la Tashub He, porque la Tashub He nos dice que hay un secreto en el cuerpo. ¿Y el cuerpo cuál? En el cuerpo del candelabro. Y eso lo podemos conectar perfectamente con Bamidbar, cuando podemos ver que hay un punto, hay un nekudot en la Hei, que ahora debemos de llevar adentro del cuerpo. ¿Y cómo es? Siguiendo las instrucciones que Rabbi Shimon dejó decodificadas, porque es muy interesante ver el verbo que utilizan cuando dice, cuando escuchó que dijo, cuando entró a la cueva escuchó una voz que dijo. Pero esta vez se lo dijeron a Moshe, ¿no? Esta vez se lo dijeron a Rabbi, creo que es Rabbi Hillá, no recuerdo, al Rabbi que entra a la cueva. Ahí le dice, cuando eleve las velas, oriéntalas de forma oblicua al cuerpo, que queden dirigidas al cuerpo del candelabro. Y no hay otra forma que vayan a la llama central más que dividirlo de forma binaria 7 veces, como lo explica Shevarit Aleph. Y para eso entonces obtenemos un algoritmo que es igual a 369, en el cual se crea una matrix hipercúbica de 49 notas, y con eso se crea un cubo fractal infinito, el cual se puede fonetizar. Entonces, cuando asociamos la Kavanah al resultado de su frecuencia, puede ser que estamos sacudiendo nosotros el polvo de los muertos, porque los muertos son Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, y los que no están muertos son Elías y Hanoch. Y ellos son los que activan al conocimiento de los patriarcas para este momento en que el Mashiach se revela. Y así es como de alguna forma estos conceptos nos traen a una realidad, el pensamiento que nos explica el Midrash Hanilam en el momento cuando dice Tanu Rabanan Mehayet Hametim Hakul Shaberihu, y ahí explica, parafraseando, que va a sacudir el polvo de los muertos. Y cuando nosotros podemos hacer un seruf, un sharaf, con estas letras y ponerle las vocales, podemos activar entonces el resultado que es multiplicado por la unidad, cuando entendemos que 5 por 26 es 130, eso Sinai, pero cuando lo multiplicamos por su frecuencia en una octava de 9, porque alcanza la frecuencia de 9 en una octava Hei, es igual a 45. Entonces quiere decir que el Adam desciende una Aleph, 2 Aleph, 3 Aleph, 4 Aleph, 5 Aleph, y 5 por 26 son 130, y aquí vuelve otra vez Adam, 130. Y eso ocurre en una octava de 49 notas, más 1, que es la puerta 50. Es tan interesante este resultado que cuando nosotros lo calculamos digamos en decenas, 45, 56, 64, 32, 16 y 8 suma 221. Y 221 hace alusión a los 221 rayos que están representados en el Sefer Yetzirah, digamos que en los conceptos de la época antigua, en la época talmúdica, y que se mencionan en los análisis del Sefer Yetzirah 231 rayos. Eso es muy entendible, es únicamente sumarle las 10 sefirot, y vamos a entender que tenemos entonces 221 en cada 10 sefirot, pero todo ese modelo se replica dentro de cada sefirot. Entonces tenemos el nombre de los patriarcas y los profetas cuando se multiplica por 26, y cuando se reduce a decenas tenemos los 221 rayos, que son igual a 22 más 1 igual a 23, o 12 más 2, 14, ¿no? Que son como las falanges que tenemos en las manos. Y tenemos entonces que este mismo número es igual a 50. ¿50 qué? 50 es la frecuencia que se obtiene cuando estos se reducen a 9, 11, 10, 5, 7 y 8. Y este resultado ahora va a ser igual a Nun.
Y entonces estas 7 letras, cuando se abre una puerta de 49, un arreglo de 49 notas, que eran una puerta de 50, ¿de qué? De 50 o 221 rayos, que son la forma en que se divide la luz en una octava, creando una pirámide cuadrática, es decir, una pirámide a través de triángulos con una base cuadrática de forma cíclica. Y eso es que los triángulos se mueven sobre una base cuadrática de 3×4, y ese es uno de los secretos fundamentales para cambiar el ADN de 2 a 12 hebras, cuando podemos entender el milagro de Sinai y podamos conectar con una vara más larga que la de los egipcios, en este momento en que el Mashiach se revela. Y que ese es uno de los secretos importantes que debemos de comprender para poder encender el candelabro en este momento en que es muy necesario tener un equilibrio entre el din y el rajamín. Es decir, hoy eso es lo que necesitamos. La época es muy compleja, y experimentar todo estos conceptos nos va a traer felicidad, porque nos va a traer unidad y armonía cuando cada uno de nosotros pueda comprender cómo podemos alcanzar la estatura de un Elohim, es decir, de uno de 36 a través de los triángulos en una matrix de 50, que esto es igual a 50, que podemos ser un Elohim o un Elohá o un Elohim, y entonces podamos encender el candelabro en sus 27 conexiones, cuando podemos comprender que en el guf, en el cuerpo, vamos a dirigirlo a la llama central, que es Ha-Menorá. 22 más 5 es igual a 27, es decir, activamos todas las conexiones, y para eso el nido del águila propone una implicación. Voy a borrar esta parte de aquí arriba que dice Sefer Lahem el Koach HaRahamim Ledliket HaMenorah. Dice, habla del poder de la misericordia y enciende la menorá. Y voy a escribir un nombre que está parafraseado en Bereshit Bara Shit Bara Elohim. Lo voy a separar con un pequeño guión, Elohim. Y si nosotros nos damos cuenta que aquí empieza con Et Hashamayim Beat Haaretz. Y aquí en todo este nombre está oculto el nombre de Aleph He Bab He. Pero cuando yo descompongo la palabra, ahora tengo un nuevo nombre que antes de Aleph He Bab He lleva una Yud. Eso está en Bereshit. Lo voy a borrar. Es únicamente para explicar cómo se parte. Y ahora tenemos Yud, Aleph, He, Bab, He. Y eso va a ser igual a 27, pero también tiene un valor diferente cuando Aleph es 26 y es 52, y eso es igual a Eliyahu. Yahu, ¿no? Y esto entonces es la representación de la luz o de las conexiones del candelabro, porque así mismo este nombre, aquí hay un secreto, cuando se escribe con tab 2 veces, Metatron, es igual a 27 cuando se suman su reducción Mispar Katán. Es decir, aquí es 7, 6, 2, 4, 4, 4 es igual a 27. Y entonces este nombre que está revelado, cuando se asocia Yud, Aleph, He, Bab, He, más Din, y cuando se asocia Yud, Aleph, He, Bab, He, más Rahamim, más que el Rahamim es Lev. 248, 24 más 8 es 32. Y entonces, así se crean 2 nombres muy interesantes. Uno que es el nombre de Río Yabok,
El río Yabok es Jacob, o sea, el río Jacob, es lo mismo permutado. Yabok que Jacob es igual a 182. Y el río Jacob tiene un valor de 112, que son los nombres de Yud Kevatke, Adonai y Ekie. Y entonces, cuando nosotros unimos a la frase en donde Moshe Kibel Torah mi Sinai, para esto voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte que está aquí. Y voy a incluir una zarza ardiente, hecha de lev, con la conexión con el shefa del Kohen Gadol, y lo voy a dejar hasta ahí por el momento, porque vamos a hacer un conteo gemátrico. Sin las yud, todo esto es igual a 11 más 11, y esto es igual a un concepto que se llama 22 o menorá. Menorá sin hei. Verán cómo no estoy poniendo la G, pero aquí está y lo vamos a ver. Cuando podamos incluir la zarza ardiente, no en el algoritmo de 7, porque con esto vamos a revelar el cuarto triángulo. Es decir, vamos a revelar cómo el Kohen Gadol, porque eso es el pectoral del Kohen Gadol, cómo él ilumina la conexión que atraviesa los mundos a través de Gie, pero con una columna, con una escalera más larga que la de los egipcios. Y para eso vamos a explicar entonces que esta columna es 11, esta es 11, y la conecto con el shefa del Kohen Gadol, porque el Kohen Gadol es el que enciende el candelabro en el templo, y esto suma entonces aquí 32 más 10, 42. Y 42 es igual a 6, igual a Bab, ¿verdad? Verán qué interesante es esto. Igual a Bab, igual a 6. Y así para acá suma 30, así que 30 más 42 es igual a 72. Y aquí esto nos está ya aludiendo a que todo esto es parte de un algoritmo que va de 9 en 9 y que tiene que ver entonces con los 72 grados con que se hacen los 5 libros de la Torá, siguiendo la precesión de los equinoccios a través de 25.920 años. Y tiene que ver con ese momento en que el Mashiach se revela, porque es siguiendo el periodo de los equinoccios o la carrera de los caballos, como explica la carrera de Elías, que él se adelanta a la carrera de los caballos. Vamos a entender que ese 72 está aludiendo a la conexión de Moshe en el monte Sinai, cuando podemos emparejar entonces la Yud con la Bab. Y eso nos va a producir ahora, en conexión con todo esto, un algoritmo que se explica de 21, 48 y 21. Y esto es igual a Sadik, 90. Y si lo sumamos de forma horizontal, es igual a 12. Y aquí es muy interesante ver esta composición. Perdón, aquí es 32. Aquí es 12. Aquí es 30. Pero le vamos a poner 30. Y aquí es 16. También es igual a Sadik. O sea, esto es una matrix de 3×4 que tiene 12 piedras. 12 piedras en el pectoral y suman 90. Es decir, esto es algo que es justo. Y cuando nosotros sumamos 90 más 112 nos va a dar 202. Y 202 es igual a 22. ¿Qué hace falta para que esto sea igual a 27? Hace falta un cuerpo que dirija las llamas laterales a la columna central. Es decir, esto se tiene que meditar. ¿Cómo se medita? Con el cuerpo. Y para meditar el cuerpo hay que seguir esas técnicas que el Rabbi Abulafia hacía asociándolo a los colores. Por eso incluí los colores, que de alguna forma no lo representan como son, pero son los colores que tengo por ahora. Y poniéndole las vocales, se crean niveles vibratorios que nos van a permitir sacudir el polvo de los muertos que viaja a través de las estrellas y que hoy está nutriendo de una forma diferente la vida en la Tierra. ¿Cómo? Meditando este conocimiento, porque este conocimiento ahora representa una vara más larga que la de los egipcios,
porque la de los egipcios es igual a Bab, es Ejie o Ekie, Asher Ekie, que es igual a 21 más 6, 27, y del otro lado 6 más 21, 27, y 27 más 27 es igual a 54, pero entonces hay un portal que es una Bab de 6, pero cuando nosotros asociamos este conocimiento a esa Bab con la que estamos hablando, que es de 6 letras, y podemos entender que la máxima escalera es la misericordia, es cuando emparejamos la Bab con la Yud en cada uno de los verbos con que está hecha la creación a través de la Torah. Vaidaber, Vayigash, Vayelén, todos esos verbos, Vayetze, son los verbos con los que la Torah va creando rítmicamente un algoritmo que enciende los candelabros o enciende los 10 candelabros con que está hecha la Torah, porque cada uno de estas representaciones que estamos explicando ocurre en cada una de las 10 esferas. Eso quiere decir que hay un árbol por cada una de las 10 esferas, y cada uno de los kelis lo es como cada una de las palabras, como su palabra lo dice, que es igual a 60. Es un triángulo, un trigrama de 60 grados. Es decir, cada letra es un triángulo que contiene un trigrama dentro de sí misma. Y cuando alineamos entonces en el candelabro de 7 brazos, es decir, son 6, son 3 y 3 y un central, distribuimos las flores de forma triangular para poder manifestar entonces el encendido de los candelabros de forma oblicua a la llama central, que sería entonces, como había explicado, el triángulo 3, 6, 9 que se crea siguiendo el movimiento de la división. Esta estructura, que esté compuesta como dijimos en un principio, por 17 puños de altura, no recuerdo si lo mencioné, que es igual a 8, es decir, el punto máximo desde la tab hasta la última de sus flores debe tener 17 puños de altura. Y cada puño, digamos que sube 17, cada puño es una mano de 5, pero cuando se cierra es 6. Así es un puño egipcio, entonces tienes 17 puños de altura, y eso nos explica cómo esto es una octava, y cuando para poder alcanzar una octava, tenemos que hacer esta secuencia 7 veces, y eso nos va a obtener una malla que vamos a explicar como despedida, porque va a ser el preámbulo para la siguiente transmisión, y verán cómo a través de todo esto vamos a poder crear un arca, y la palabra araka es igual a 302, y 302 es igual a 32. Y entonces vamos a poder traer ese punto, ese nekudot, lo vamos a explicar no solo como un punto circular, sino también como un punto cuadrático. Vamos a entender cómo en un punto circular tiene una base cuadrática, y verán cómo esto es un algoritmo que va a unir muchos mundos, va a crear paz. En la explicación del cuadro que vamos a explicar, que parece muy modesto, pero verán cómo vamos a entender lo que les explicaba de forma muy precisa, cómo en el arreglo matricial de ese cuadro, que puede propagarse de forma multidimensional e hipercúbica, es decir, hacia 6 sentidos y otras dimensiones, y se puede comprender, y cada una de sus partes, cada vez que se multiplica por su frecuencia, se obtiene el nombre de los patriarcas y los profetas. Y cuando se logra meditar, se adquiere una vibración que en verdad se tiene que comprender más allá del por qué, sino el para qué. Porque eso es experimentar fuerzas que tienen que ver con ángeles que obedecen a la misericordia, y que solo que te entusiasmes con esto por amor al prójimo, para decir que si nosotros revelamos esto está acabando con la ignorancia, y podemos explicar ahora que si lo hacemos, a Dios no le molesta, que esto no, tal vez sí tenga que ver un poco con esa alegría que te produce el ego de descubrir esto, pero que no tiene ninguna otra intención más que de traer redención a la tierra, a través del algoritmo que enciende este candelabro. Y esto nos va a llevar entonces, como dije, a encender el carro de fuego, que es entender
cómo podemos entender que vamos a encender el ADN, así como lo hizo Moshe, así como lo hacía el Cohen Gadol, con un pectoral del cual está el Din y el Rahamim? Porque si mezclo la palabra Yud Aleph He Vav He con Din, tengo el nombre que es Yud Aleph, Aleph, He, Dalet, He, Vav, Nun, Yud, He, Yud, He, que es igual a 112. Y aquí tenemos esta parte que es el Din, juntos, ¿verdad? Que es la que conecta en la matriz. Cuando se hace matrix tenemos el Din. Pero cuando lo asocio en la matriz que tenemos aquí abajo, la misma secuencia que se escribe así, Aleph, Lamed, Aleph, He, Bet, He, Yud, 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 He, Vav, He, que es igual a Ejie, Vav, Yud, Lamed, Bet, Ejie. Y aquí es en donde está el secreto de este verbo, Vayelef, que este verbo tiene muchos significados, es 48. Uno de ellos es Madat, que quiere decir salir volando o desaparecer. Es igual a 48, y eso nos explica cómo emparejando la Vav con la Yud, con el concepto Leví, que tiene que ver con el corazón, con la tribu de Leví, como lo explicaba en la Matrix, se crea una escalera de 48 que es más larga que la de los egipcios. Así. Ejie, Vayelef, Ejie. Entonces tenemos una escalera más larga que nos permite encender el pectoral del Cohen Gadol, como explicaba en esta parte cuando lo emparejamos de forma matricial. Encendemos las luces y el resultado, cuando se medita de forma combinada y se unen los dos nombres, el de Río Yabok y este que es el del Sefer HaRahamim, no tiene un nombre, yo le llamo que es un portal, en donde está la zarza ardiente y está el candelabro. Es decir, esto es un árbol, un arbusto, es un árbol hecho de Lev. Lev es 32, 30 más 2 es 32 y Lev es 64, y 64 más 6 es 70. Y eso es de la palabra Adam. Adam, cuando la Aleph es 26, es igual a 70. Entonces, todo este algoritmo está muy bien sujeto en diversas dimensiones implicativas con que está transmitiendo ese mensaje para este momento en que es necesario comprender más allá estas explicaciones. Y verán cómo desde la base hasta las flores está hecho de oro, miksha, sahab, dice, a golpe de martillo, toda hecha de oro. Y eso significa el deseo, y como dije en un principio, cuando nosotros podemos explicar que la estructura de las letras es la representación de una fuerza multidimensional, infinita, que atraviesa mundos, galaxias, constelaciones, estrellas y planetas, y de forma algorítmica crea un toroide, torá, manzana o corazón, a partir de 12 vibraciones simples, 7 dobles, 3 madres, crea en la tierra un árbol basado en 5 letras, más 5, 10 veces, y crea un árbol de 32 en 32, porque cada una de esas unidades, que es una octava, que es 8 por 9 igual a 72, está hecha de la misma octava, que es igual a 32. Y esa vibración crea una Shejinah, una maya, a partir de la luz consciente que viaja a través del infinito, expresada por la fuerza astral que los patriarcas que han seguido las culturas sumero-acadias hasta el pueblo de Israel y hasta este momento de misericordia, han explicado que el alefato arameo es un sistema de cálculo astronómico que contiene la explicación de cómo las fuerzas confluyen
de forma algorítmica a través del tiempo y el espacio para manifestar los eventos que estamos experimentando hoy en la Tierra. Y que solo entendiendo estas explicaciones vamos a experimentar del Din al Rajamín, así como el águila, porque un águila lo comprende todo. Así que en este momento de dureza nos conviene a todos elevar las velas y dirigirlas de forma oblicua a la llama central, es decir, que no alumbren hacia afuera, ahora que alumbren hacia adentro. Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Esto es muy complejo de explicar. Si hay falta de algo que no haya podido yo exponer de forma clara, les suplico que se inscriban al grupo en el cual se comparte todo este conocimiento, que es un colel. Y aquí en la misma publicación en YouTube voy a dejar el lugar en donde se pueden agregar para poder recibir más información sobre estos temas. Las clases que damos ahí tienen un costo, cuestan 300 pesos, pero ahí hacemos todos los estudios que nos permiten entender a la Torá y al Zohar de forma multidimensional, y para eso estamos en el proceso de entender su estructura, así como hoy vieron esta explicación. Hay otras explicaciones que tienen que ver con conceptos que sustentan esta misma explicación. Así que inscríbanse al canal, participen en el grupo y promovamos todo este conocimiento que es necesario para este momento en que el Mashiach se revela. Desde el nido de las águilas o del águila, un saludo a todos desde México. Shalom.